El gobierno chino está analizando flexibilizar la planificación familiar y permitir que se pueda tener hasta 3 hijos. Y esto ha levantado una ola de discusiones y burlas en las redes sociales chinas, ya que el 90% de los jóvenes aseguran de que ni por casualidad quieren tener 3 hijos. Entonces, últimamente se está debatiendo un montón el tema del envejecimiento poblacional y la preocupante caída de la tasa de natalidad. Según los resultados del nuevo censo nacional, ha habido un incremento poblacional del 5,38% en los últimos 10 años, equivalente a un total de 72 millones de personas. Este número quizás no suena tan mal, pero año tras año la tendencia es decreciente. En el 2020 el número de nacimientos fue solo de 12 millones y el número de defunciones fue de 11 millones, es decir que el incremento poblacional fue solo de 1 millón de personas. En muy poco tiempo la tasa de crecimiento poblacional empezará a ser negativa. Según los datos del censo de 2020, el índice de fecundidad del país es solo de 1.3, es aún más bajo que el de Japón, y es más bajo que muchos de los países desarrollados del mundo. Un índice de 2.1 permite una tasa normal de crecimiento poblacional. Si es inferior a 2.1, el tamaño de la población empieza a reducirse. La línea roja es de 1.5. Si el índice cae por debajo de 1.5, el país entra en una trampa de baja fertilidad de la que es muy difícil salir. Y muchos de los países desarrollados tienen una tasa inferior a 2.1. Pero muy pocos países están por debajo de la tasa de 1.5. Entonces, el número actual de China de 1.3 es realmente una tasa súper preocupante, ya que China en realidad ni siquiera es considerado un país desarrollado. Por otro lado, hay más de 260 millones de personas mayores a 60 años, que representa un 18.7% de la población total. El desafío del envejecimiento poblacional no es una novedad, ya desde hace varios años que se veía venir esta tendencia mundial. El envejecimiento poblacional genera, por un lado, mucha presión al sistema previsional. Hay menor cantidad de población activa que aporta en cargas sociales y mayor cantidad de población pasiva que recibe las jubilaciones. Y también implica un aumento en gastos de servicios sociales como el sistema de salud. Por otro lado, el despegue y milagro económico chino se apoyó en gran medida en el gran ejército industrial de reserva de mano de obra barata. El impulso al desarrollo y productividad económica fue posible gracias al dividendo demográfico. En chino lo llaman Renkou Hongli, es decir que el número de personas en la fuerza laboral es mayor a la población pasiva. Pero esta ventaja desaparecerá en las próximas décadas, y según esta tendencia actual se estima que para el 2030 habrá 70 millones de personas menos en la población activa, y a partir de 2029 la tasa de crecimiento poblacional empezará a ser negativa. Frente a esta alarmante situación, el gobierno quiere extender el límite de planificación familiar a 3 hijos por familia. Desde 2011 que se empezó a permitir un segundo hijo para las parejas en donde ambos eran hijos únicos. En el 2015 se levantaron las restricciones y cualquier familia puede tener un segundo hijo si quiere. Esta política generó un incremento en la cantidad de nacimientos durante estos últimos años y cubrió la demanda de aquellas familias que querían tener otro hijo. En el 2017 la cantidad de Arthai, o sea el segundo hijo, superó al Ithai, el primer hijo. Y hasta el 2019 los nacimientos del segundo hijo representaban un 60% del total. Es decir que el incremento poblacional de esta última década en gran medida se debe a los segundos hijos. En el caso de China, principalmente hay 2 grupos de personas que les interesan tener más de un hijo. Por un lado de la clase acomodada y por otro lado de la población rural. En el caso de la clase acomodada es parecido al resto del mundo. Ellos no tienen problemas ni les faltan recursos para poder criar o educar varios hijos. Y en el caso de la población rural no suelen invertir mucho dinero en la educación de los hijos y por otro lado tampoco tienen el problema de las viviendas que tienen las grandes ciudades, ya que o tienen su propia vivienda o las viviendas no son tan caras como en las ciudades. Pero además de esto, en las zonas rurales, en realidad ni siquiera rurales, o sea, como que fuera de las grandes ciudades, la gente sigue teniendo una mentalidad bastante tradicional, en donde prefieren el hijo varón. Entonces suele suceder de que si tienen una hija mujer, quieren tener, ¿no?, un segundo hasta que les salga un varón. O sea, si les sale una segunda mujer, tercera mujer, es como van a seguir teniendo hijos hasta que les salga un varón. Pero la clase media que vive en las ciudades a duras penas tienen un solo hijo y algunos ni siquiera quieren tener un hijo. Entonces, una vez que se satisface la demanda de aquellos grupos que querían tener un segundo hijo, después ya no va a haber más este crecimiento de la ola del segundo hijo. Y el problema sigue siendo es que el primer hijo, ¿sí?, de por familia cae año tras año. Entonces, en líneas generales, la gente no está queriendo tener más hijos. Cada vez hay menos gente queriendo tener, aunque sea el primer hijo. Y esto se debe, en primer lugar, a que el grupo que está en la edad reproductiva son de la generación de hijos únicos. Entonces, ya de por sí hay menos gente que la generación anterior.
Y después tenemos los mismos problemas que el resto del mundo. La población que tiene un mayor nivel educativo termina sus estudios entre los 22 a 25 años. Depende si hace una maestría o si la carrera es más larga. Recién egresado va a buscar trabajo y acumular experiencia laboral. Y por otro lado, la gran mayoría antes de los 30 no logra tener una estabilidad económica, muy pocos pueden comprarse una propiedad y están en la etapa de ascenso laboral. Así que en estas condiciones la edad para casarse y tener hijos se ha retrasado casi una década a comparación de la generación anterior. Y por otro lado, el costo de criar a un hijo, si le querés dar la mejor educación y darle lo mejor, no podrás hacerlo si tenés varios hijos. Hay que elegir entre calidad versus cantidad. En el caso de China, la situación tiene sus particularidades extras. El costo de las viviendas de las grandes ciudades es realmente exorbitante y para los jóvenes de clase media es realmente imposible comprarse una vivienda. La relación entre el costo de las viviendas y los ingresos es realmente abismal. Por ejemplo, en Shenzhen esta relación es de 1 a 40, o sea, una familia normal si no gasta ni un centavo de sus ingresos necesita 40 años para poder comprar una propiedad. Los padres muchas veces les compran las casas con los ahorros que tienen o sacan una hipoteca. La presión de no poder comprarse una casa directamente afecta a que muchos jóvenes ni siquiera busquen pareja. Y por otro lado, las inscripciones en los colegios es por zona de residencia. Si querés mandar a tu hijo a un buen colegio, necesitas estar registrado en esa zona. Entonces, en las zonas donde hay buenos colegios, el precio de las viviendas son mucho más caras porque, digamos, está directamente atado el precio de la vivienda a si es una zona de colegios o no. Y este tema inmobiliario afecta directamente la decisión de tener hijos. Las parejas, antes de casarse, ya están considerando el tema de la vivienda, en dónde lo van a comprar, si es una zona de colegios o no, si es muy caro, si lo pueden comprar o no. O sea que es mucha presión para una pareja, incluso antes de casarse, decidir qué casa comprar porque eso va a afectar directamente el futuro de sus hijos. En segundo lugar es el costo de la educación del hijo. En China hay 9 años de educación gratuita, llamado 9年义务教育, y de hecho la educación y la calidad de los colegios públicos es bastante buena. Pero bueno, siempre están también los colegios privados, internacionales, que son mucho más top, y a veces ni siquiera te alcanza con tener plata y poder pagarlos, como que ni siquiera cualquiera puede entrar. Pero bueno, teniendo en cuenta la mayoría de las familias que mandan a sus hijos a los colegios públicos, hoy en día ni siquiera alcanza con solamente ir al colegio. En mi generación, si bien también existían los cursos extracurriculares, como en todo el mundo, ¿sí? Uno puede estudiar un idioma, un instrumento, danza, canto, baile, etc. En mi época era como optativo, o sea, era realmente extra. Lo hacía el que quería y no lo hacía todo el mundo. Lo hacían como, no sé, no era mucha gente los que hacían cosas extras. Pero hoy en día la situación ya no es así. Es como que hoy en día los nenes que no van a un curso extracurricular quedas totalmente out del sistema porque todos, absolutamente todos, hacen clases extracurriculares. Y además de los cursos de idiomas o para desarrollar algún hobby, ya hay cursos para niños de 3 a 4 años para que desarrollen mejor la capacidad de análisis, la mente o no sé qué. Y una vez que empiezan la primaria, también los tenés que mandar a cursos extracurriculares para ayudarlos a estudiar los temas que ven en el colegio. Y estos cursos no son para chicos que les va mal en el colegio y necesitan apoyo escolar. Todos lo hacen porque si no te quedas atrás. Mi prima es maestra titular de primaria y me dice que el contenido es tanto que no alcanzan con solamente las clases del colegio y que la mayoría de los niños que pueden estar al día y que le van bien en el colegio, por lo general van a clases extracurriculares después de clase. También había hecho un video sobre cómo eran los libros de lenguas de primer grado por si les interesa chequearlo. Una cosa muy común que se ven en los shoppings son los institutos extracurriculares para niños. Hay pisos enteros de todo tipo de actividades y ves a todos los padres esperando en la puerta con el celular en la mano. Sinceramente me agarra una depresión ver eso. Salís de trabajar todo el día y tenés que llevar al chico a la clase extracurricular y te quedas esperando ahí 1 o 2 horas hasta que salga. O si no, lo haces los fines de semana. Y muchos tienen actividades extras casi todos los días. Y ni hablar del costo de esas clases, el tiempo que tenés que invertir en llevar al hijo a todos los lugares y después volver a casas exhaustos, tanto los padres como los niños, y tener que estarle encima para que estudie y haga todas las tareas. Si en unos 10.000 yuanes por mes para una familia de clase media no te alcanza para criar a un hijo. Y 10.000 yuanes es el sueldo de una persona, teniendo en cuenta de que el salario mínimo ronda entre los 1.600 y 2.200 yuanes. Y se estima que, por ejemplo, en una ciudad como Shanghái, criar un hijo desde que nace hasta que termine el chuzhong, que serían los primeros 9 años de educación gratuita, se necesita unos 800.000 yuanes. Y eso sin tener en cuenta los 3 últimos años de secundaria, que se llama kaozhong, y tampoco tiene en cuenta la universidad. Se han hecho diversos cálculos de cuánto cuesta criar un hijo, pero básicamente ronda entre 1 millón a 2 millones de yuanes.
mes, lo cual es demasiado dinero. O sea, básicamente estás invirtiendo absolutamente todo lo que ganás y absolutamente todo de tu vida para poder criar a un solo hijo. Y el otro gran problema es la carrera profesional de la mujer. Al igual que casi en todo el mundo, la mujer es por lo general quien cría a los hijos. Si al nene le pasa algo en el colegio, por lo general llaman a la mamá y no al papá. No me digas, no me digas. Ya llegamos al mero de los moles. A ver, gente que me sigue, ¿qué de todo esto no han escuchado de mi boca? Y bueno, todo lo que sigue creo que tampoco les va a sorprender. Continuamos. Es el padre tiene que hacer horas extras todos los días y viajar por trabajo cada 2 por 3, tampoco hay ningún problema, nadie le va a recriminar de que no es un buen padre. Y la discriminación laboral hacia las mujeres es lo que hace que muchas no quieran tener hijos o como muchos tengan uno solo. Y si por ejemplo una chica joven recién casada sale a buscar trabajo, seguramente le va a costar mucho más que una chica que no está casada. Porque lo primero que va a pensar el empleador es que esta chica recién casada que está en edad de ser madre probablemente va a pedir licencias por maternidad y quizás pida 2 veces porque actualmente se puede tener 2 hijos. Y de hecho las típicas preguntas que se hacen en las entrevistas laborales es: ¿estás casada? ¿Tenés planes de casarte? ¿Tenés planes de tener hijos? Y no importa si uno tiene planes o no, tenés que decir que no. Las jóvenes de la generación de hijos únicos recibieron una educación de alto nivel a la par de los hombres, y en el ámbito laboral en un principio también compiten a la par. Pero la realidad paralela se produce cuando las mujeres se casan y tienen hijos. Muchas piden extensión de la licencia porque tienen que cuidar a los bebés. Algunas se toman un año sabáticos, otras se vuelven ama de casa y otras quizás tienen a sus padres cuidando a sus hijos. Pero en todos los casos ya no pueden competir contra jóvenes solteros o los hombres que pueden trabajar hasta cualquier hora. La mayoría se ve obligada a elegir entre poder ascender en su carrera profesional o ser una buena madre. No todas las familias tienen a alguien que les ayude a criar a los niños ni pueden pagarse una niñera. Y aquellas mujeres que terminan dejando el trabajo para ser amas de casa, terminan dependiendo de su marido como en la antigüedad. Una de las frases que dicen los jóvenes... O sea, básicamente estamos en una situación en la cual las mujeres tienen que elegir entre ser madres o ser hombres. O sea, dime qué tiene de chido tener que trabajar. Dime qué tiene de chido quedarte a trabajar para hacer horas extras. Pero es que las mujeres no pueden competir porque son madres y no pueden quedarse a hacer horas extras mientras cuiden a sus hijos. Ok, muy bien, pero a ver, o sea, ¿de verdad quieres dejar de ser mamá para trabajar horas extras porque quieres ser igual a un empleado que tiene que trabajar forzosamente por los compromisos que ya tiene con su familia? O sea, no es por nada, pero mira, aquí estoy yo y aquí habemos varios en la comunidad MGTOW que tratamos de no tener familia para evitar exactamente eso. Y luego me vuela la cabeza. Latin, ¿no te gustaría que alguien te mantuviera mientras tú cuidas a tus hijos y no tenías que hacer horas extras cuando tienes gastos fijos muy altos y te ves obligado a afrontar esos compromisos? Sí, eso estaría muy chido. ¿Cómo lo hago? Y además, ¿esa persona te va a mantener contento con sexo de manera regular? Sí, estaría muy bien. ¿Y es ilegal que sea infiel a ti? Mejor, ¿no? Pues eso no existe porque eres hombre. Eso solamente está disponible para las mujeres, pero pues las mujeres no quieren eso. Quieren competir contra ti en el mercado laboral. Pero ¿cómo van a competir contra mí en el mercado laboral si la mayoría deserta cuando tienen el primer hijo? No lo sé, pero esa es la idea prevaleciente entre ellas. Si eso continúa, nos vamos a extinguir. Oh, sí, pero primero que nada, el progresismo. Tenemos que eliminar todo... Ya. Cállate con tu discurso ese. Pero si nos extinguimos, ¿cómo vamos a...? No espero coherencia. Ya solamente déjame en paz. Continuamos con el video. Jóvenes de hoy en día es 儿孙自有儿孙福，不生儿孙我有福.
La primera parte es un proverbio que quiere decir como que los hijos y los nietos tienen sus propias bendiciones. Es como para decirle a los mayores de que no se preocupen demasiado por ellos, de que les va a ir bien. O sea, que para que los padres y los abuelos no se preocupen demasiado por los chicos. Y la segunda parte de la frase de 不生儿孙我有福 es como que si yo no tengo hijos, la bendición la tengo yo. O sea, es como que esto es lo que piensan los jóvenes de hoy en día, porque realmente es demasiado difícil y es demasiado estresante criar a un hijo en esta sociedad. Y por último, esta generación de hijos únicos no tienen hermanos o alguien que los ayuden o que se turnen a cuidar de los padres mayores. Entonces, una pareja de 2 personas tienen a cargo 4 personas mayores. Y si tienen hijos, también, digamos, a cargo 1 o 2 hijos, o sea, los 2 menores. Y en este caso, si van a extender a 3 personas, entonces 2 jóvenes van a tener a cargo a 4 mayores y 3 niños. Así que con la noticia de que se extiende la posibilidad de tener 3 hijos, la gente se burló y se quejó en las redes sociales. Básicamente lo que dicen es que resuelvan primero los problemas sociales que tenemos ahora y los motivos por lo que hace que los jóvenes no quieran tener o no puedan tener hijos. Y después hablemos del tercer hijo. La generación de los 80 y los 90 nos tocó ser hijos únicos, pero ahora quieren que nosotros tengamos varios hijos. Y además tenemos que cuidar a ambos padres sin nadie que nos ayude. Y encima también quieren retrasar la edad jubilatoria para cubrir los agujeros del sistema provisional. Con todo este estrés me voy a morir antes de llegar a los 65 años. Así también se ahorran de pagarme la jubilación. Ahora, ¿quién me reparte una medalla de honor a la patria? Y algunos dirán, bueno, ¿por qué se quejan tanto? O sea, tampoco es que los obligan a tener 3 hijos, solamente para los que quieren y pueden. Pero bueno, los que se quejan claramente son los jóvenes, ya que no están dadas las condiciones para que la gente pueda tener ni siquiera un hijo. O sea, la gente no planifica tener más de un hijo, ya que es muy, muy difícil. Entonces da lo mismo que extiendan a 3, 4, 5 o ilimitados, porque nadie quiere tener tantos hijos. Y las quejas son básicamente para hacer notar cuáles son los verdaderos problemas sociales que tenemos actualmente. Desde el gobierno dijeron que implementarían medidas para aliviar la presión de los jóvenes, como el tema de las guarderías, reducir el costo en la educación de los hijos, mayor igualdad de oportunidades en lo educativo, mejorar el sistema de licencias por maternidad, el sistema de seguros, políticas impositivas y de habitación y situación laboral de las mujeres. Y también dijeron que controlarán las tradiciones incorrectas de dar dotes de matrimonio, lo cual encarece y dificulta las posibilidades de los hombres de conseguir esposas en las zonas que aún exigen estas tradiciones. Y con respecto a este último punto, algunas mujeres se han quejado de que si el hombre ni siquiera puede pagar el dote de matrimonio, ¿con qué dinero van a criar a los 3 hijos que propone el Estado? Okay. Teniendo en cuenta la discriminación laboral hacia la... Ok, traducción. Si no puede pagar por mí, ¿cómo va a pagar por mis hijos? O sea, no... ya. Continuamos. mujer, o sea que si ella va a tener 3 hijos, es probable de que o no va a ascender, no va a tener un buen trabajo, o no va a conseguir trabajo, o va a terminar siendo ama de casa. Entonces va a depender de que el hombre mantenga a una familia de 4 personas. Y por otro lado, si bien es opcional tener 3 hijos, pero un empleador cuando ve a una mujer joven, lo que verá es una empleada que potencialmente pedirá 3 licencias de maternidad, lo cual dificultará aún más la situación laboral de las mujeres. Y de todas las posibles medidas que han mencionado, no se ha dicho nada de regular y reducir el precio de las viviendas. El mercado inmobiliario afecta a toda la economía real y financiera del país, y muchos gobiernos locales dependen del auge de este mercado. Pero bueno, según los jóvenes chinos, el precio de la vivienda es el mejor anticonceptivo. Si no solucionan este tema, la gente no va a considerar tener tantos hijos. Si tenés 3 hijos, por ejemplo, y sin contar el costo de criarlos, mínimo necesitas una casa de 4 o 5 ambientes. ¿Cuántas personas pueden solventar esto? Y encima tener que comprar la vivienda en una zona cara donde haya buenos colegios. Por ende, revertir... Ok, esto me vuela la cabeza, o sea... ¿Están hablando de una casa de 4 o 5 ambientes? No sé si ambientes son habitaciones, dormitorios, si incluye los baños y la sala y no sé qué más, la cocina. No sé cómo les haya ido a ustedes en su vida, pero yo tuve que compartir mi habitación con mis hermanos. Y mis hermanas tuvieron que compartir su dormitorio con mis hermanas. O sea, mis hermanas tuvieron que compartir habitación. Yo tuve que compartir habitación. O sea, no, muy pocas familias pueden tener una casa lo suficientemente grande donde todo el mundo tenga su propio cuarto. Y miren, hay una cosa aquí muy importante. La fertilidad o la cantidad promedio de hijos que tienen las mujeres
La cantidad promedio de hijos que tienen las mujeres no está correlacionado a ayudas sociales, no está correlacionado con nada de lo que se habla en este video. ¿Saben con qué sí está relacionado? Está relacionado con el nivel educativo de las mujeres, está correlacionado con el acceso al mundo laboral y está correlacionado con la libertad de elección de pareja que puedan ejercer dentro de un país o de una cultura. A eso está completamente correlacionado. Entre más fácil sea el acceso a la educación, sobre todo educación superior, al mercado laboral y que ésta pueda ejercer elección de pareja, entre más alto esté esto, hay menos natalidad. Y ustedes lo pueden ver, o sea, ¿cuáles son los países que tienen mayor tasa de natalidad? Son africanos. ¿Cómo lo logran si su estilo de vida, si su nivel de vida es así de bajo? Son países donde muchas veces las mujeres no son, ¿qué les puedo decir? No tienen ningún tipo de derechos. Pero hay otros países en los cuales las mujeres tienen todos los derechos del mundo y no tienen prácticamente hijos. ¿Sí? O sea, pues ahí está España para empezar. Pues. Pero sí es esto, o sea, el empoderamiento femenino es lo que trae la caída, o sea, no hay una correlación. Por ejemplo, los judíos ortodoxos, la verdad es de que no he puesto a investigar bien cómo es su estilo de vida o cómo viven, pero ¿saben cómo ellos se eliminan una enorme cantidad de costos de vida? Siendo una comunidad unida y trabajando entre ellos y cooperando. O sea, se juntan 2 o 3 mujeres que son esposas de 3 o 4 hombres, o sea, se juntan mujeres de distintas familias para cuidar todas juntas a sus hijos y poder llevar a cabo ciertas actividades. Creo que muchas veces los hombres ni siquiera trabajan, estudian la Torá, o sea, ¿cómo es posible que estas personas tengan en promedio 6 hijos y todos puedan comer? Eso sí, no tienen lujos, no tienen De hecho, dentro de su misma cultura se niegan a tener televisión, a ver internet, a jugar juegos de moda, a hacer todo ese tipo de cosas. Y tienen 6 hijos. Viven humildemente. Pero cuidan a sus ancianos, cuidan a sus hijos, cuidan a sus familias. Tienen una forma de vida de comunidad. Y lo que estamos viviendo ahora en Occidente y lo que está viviendo China a partir del desarrollo y del empoderamiento femenino no es una comunidad. Es un montón de personas que viven de manera individualista. Y no es por nada, pero yo, entre más sigo mi propio camino, entre más me desarrollo y más todo, yo cada vez me acerco más a mi familia. O sea, esto es muy paradójico. O sea, cada día estoy entendiendo más lo importante que es tener lazos fuertes con la familia. Cada vez me llevo mejor con mis hermanos, cada vez me llevo mejor con mis hermanas, con mis cuñados, con mis cuñadas, con mis padres, con mis abuelos, con todos. Nomás con mis tíos no, porque están peleados por los terrenos. Y no es broma, y no es broma. Pero ustedes no tienen por qué saber nada al respecto. Continuamos viendo el video. La baja tasa de natalidad no depende solamente de flexibilizar la cantidad de hijos por familia. La política de hijo único... Ahí tienes razón. Digo, es que, a ver, otra cosa. China, así como le he venido diciendo durante años, va a tirar esta restricción. Luego va a permitir que tengas 2. Luego va a permitir que tenga 3. Luego les va a permitir a todos tener la cantidad de hijos que quieran. Y luego, o sea, esto es lo importante, va a exigir una cuota. Va a exigir primero que estén casadas y luego va a exigir que tengan una cierta cantidad de hijos. Y China es el único país, o sea, de aquí a 2030, digo, si es que sigo haciendo contenido y no me han borrado de internet por completo y prohibido el acceso por ser un maldito extremista de la natalidad, vamos a ver que China exige cuotas de natalidad a sus mujeres. Van a ver. ¿Por qué? Porque China no está preocupada de la siguiente elección ni del voto femenino. Continuamos. Único deberían haberla levantado hace mucho y lo han hecho muy tarde.
Pero bueno, no es imposible y aún estamos a tiempo de revertir la situación. Es solo cuestión de hacer un diagnóstico correcto de la problemática actual del país y recetar las medidas adecuadas. Y por otro lado, el crecimiento económico de China hasta ahora ha dependido de la economía de escala, para lo cual era crucial tener una base enorme de población y que esa cantidad vaya siempre en aumento. Y en cuanto al sistema productivo, para un país no industrializado solamente podía ir por las industrias de baja tecnología, como por ejemplo la industria liviana. Su problema es que la función de crecimiento es una función logarítmica. Este tipo de industrias en su etapa inicial logra un crecimiento exponencial, pero luego de un tiempo toca un techo del que ya no puede superar. Es por eso que China está reorientando su economía a las industrias de tecnología de punta, con planes estratégicos como el de Made in China 2025 y el China Standards de 2035. Y en este upgrade del sistema productivo ya no dependerá tanto del dividendo poblacional, sino que sobre la población que existe, elevar el capital humano. Este nuevo modelo, basado en un elevado nivel educativo de la población, innovaciones y desarrollos en los sistemas productivos y tecnológicos, es una función potencial. En este modelo, la primera etapa de crecimiento es más lenta, pero luego logra despegar y crecer sin un techo fijo. Ok, algo muy importante aquí que cabe mencionar. ¿Quién o qué población no es, digamos, muy común ver en este tipo de economías o de empresas? Así es, la mayoría de mujeres no escogen este tipo de carreras. O sea, conforme más se va desarrollando la economía china, menos necesita de mano de obra poco calificada. Ya no necesitas a, digamos, muchas mujeres en las fábricas haciendo labores de baja cualificación. Ya necesitas a más programadores, necesitas a ingenieros, que China tiene un chingo, muy buenos. Además, como no pueden mantener la propiedad intelectual de lo que hacen, no están, no son muy propensos a invertir en patentes y eso, pues porque no se pueden quedar con las patentes. Así que por eso copian todo y no hacen demasiada innovación. Y me atrevo a decir que de aquí a unos años vamos a ver también cómo China, o sea, protege la propiedad, o sea, un partido comunista va a proteger, o sea, no importa que tengas comunismo en el nombre, como sabes que no funciona, o sea, como no quieres morir de hambre, como quieres ser productivo, como quieres tener influencia en el mundo y para eso se necesita tener dinero, una economía y que la gente no se mate por ratas para comer, pues ¿qué haces? Pues adoptas medidas capitalistas y dices, sí, pero yo soy comunista. Sí, pues. Pero la tierra es mía, soy totalitario. Sí, pues ya, eres todo menos comunista. Sí, pero yo soy el Partido Comunista Chino. Sí, es chino. Pero soy el Partido Comunista. Sí, el partido. Sí, ok. Como sea, o sea, el punto de todo esto es de que China es el único país que es totalitarista y que puede hacer lo que le venga en gana y nadie lo va a sacar del poder. Tiene una guerra, claro. O una revolución o algo de eso. En fin, continuamos, creo que ya va a acabar el video. Obviamente nada de esto es fácil de hacer, pero bueno, teniendo en cuenta este giro hacia el nuevo modelo, tener una gran cantidad de población ya no seguirá siendo una ventaja competitiva para el país. Simplemente hay que cuidar que la tasa de natalidad no caiga por debajo de los límites de alerta que ponga en peligro la existencia futura de la sociedad. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya... Ok, algo muy importante y por lo cual China, o sea, tiene razón a medias, pero ¿por qué a China le conviene seguir teniendo un mercado masivo? O sea, ¿por qué no le conviene que se esté reduciendo su población? ¿Por qué a Japón le está pegando tanto el hecho de que se esté reduciendo su población? Porque no tiene crecimiento ya. Entonces, China, para poder seguir ejerciendo su poder de manera completamente unilateral, necesita seguir chantajeando a todas las empresas y todos los gobiernos con su poder de consumo. O sea, necesitas forzosamente tener una población, un mercado enorme de consumidores para imponer tus condiciones. Sí. O sea, más allá de que si la economía china está cambiando un modelo donde requiere o no de mano de obra barata o de que las mujeres continúen trabajando, digo, no las mujeres como que no puedan trabajar o que no trabajen o que no produzcan, sino que las mujeres no son el prototipo de trabajador que va a necesitar la economía china. O sea, las mujeres no son ingenieros, no son electricistas, no son desarrolladores de software, no son investigadores, no de manera generalizada. Entonces, ahí está. Pero eso sí, las mujeres son
fábricas de bebés, literales. Y no digo que solamente hacían eso, o sea, pero no es su única función, pero son extremadamente buenas en eso. O sea, no lo estoy diciendo de manera peyorativa, lo estoy diciendo como una característica valiosa real, que por cierto es lo que les da de manera intrínseca su valor y por lo cual hay un pinche sesgo evolutivo que nos ha llevado a países en Occidente a estar en un infierno de desequilibrio en el mercado sexual, pero bueno, ese es otro tema que no tiene nada que ver con China. Ahora, vamos al punto principal de todo este fragmento. Así es, no era el video porque sí, sino que el punto de todo esto era: China podría eliminar por completo todas las restricciones a su política de natalidad en 2025, según The Washington Journal. No me acuerdo. Era un periódico gringo. El gobierno chino se está preparando para levantar todas las restricciones sobre la política de natalidad en torno al año 2025, coincidiendo con el final del actual plan económico quinquenal de las autoridades de Pekín. ¿Cuánto es quinquenal? ¿25 años? Según ¿o 5 años? Yo qué sé. ¿Son 50 años? Whatever. Según han informado fuentes próximas a las discusiones al diario estadounidense The Wall Street Journal. Perdonen. A partir de ese año, de acuerdo con estas fuentes, el gobierno chino se dedicará incluso a aportar una serie de medidas para incentivar los nacimientos en un país cada vez más envejecido y cuyo crecimiento económico se ha ralentizado en los últimos años. ¿Ustedes qué creen que tenga mayor efecto? ¿Sobornar a su población con dinero y programas sociales para que tengan bebés, o amenazarlos con algún tipo de sanción estilo bajar tu crédito social o cárcel y balas y ese tipo de cositas bonitas que hacen los regímenes autoritarios? No sé, yo apostaría por lo segundo. Sí, de hecho, digo, más es menos, dicen por ahí. En ese sentido, estas nuevas medidas comenzarán en aquellas provincias con tasa de natalidad más baja, empezando por el noreste del país como prueba piloto, antes de expandirlas a nivel nacional. La Oficina Nacional de Estadísticas de China descubrió en mayo que la tasa de natalidad del país cayó durante 4 años consecutivos de 2016 a 2020, según los informes de la provincia de Xinjiang. Según la provincia de Xinjiang, ha experimentado la caída más pronunciada de la tasa de natalidad a nivel mundial desde 1950. De hecho, a finales del mes pasado, el Partido Comunista anunció que permitiría a todas las parejas que tuvieran un máximo de 3 niños después de que en un censo realizado a lo largo de la última década revelara que el país se encuentra a un paso de registrar un descenso histórico de su población. La situación se ha agravado hasta el punto en el que el presidente de China, Xi Jinping, considera que el envejecimiento poblacional representa una amenaza para la seguridad nacional, según hizo saber a los altos responsables del Partido Comunista, a quienes dio instrucciones para tomar medidas al respecto, según informa la agencia oficial de noticias china Xinhua. Eso era todo, por eso vimos el video. O sea, no tiene sentido. La vida tampoco lo tiene, por eso hay que dárselo. Sí, algo que tiene, porque dicen que se preparen para el invierno demográfico. Y F por China, Es que miren, China, algo que tiene bueno China es que saben ver al exterior y no casarse con sus creencias a lo estúpido. O sea, es como ellos, no sé si lo recuerden, pero hubo un momento en el cual tanto China como la Unión Soviética pues eran muy amigos y ambos dos llevaban a cabo sus políticas comunistas de maneras diferentes. Y ambos tuvieron, no sé si lo recuerdan, pues unos holocaustos bastante importantes, en los cuales murió mucha gente. Pero después de la Guerra Fría, de todo lo que sucedió, pues se dieron cuenta que el comunismo no funciona económicamente cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pues no pudo, digamos, mantenerse unida, ¿no? Era demasiado caro, no había suficiente producción, la gente moría de hambre. Como el gobierno era extremadamente ineficiente en la producción de comida, ¿saben qué? Decidieron liberar a todos sus territorios y hacerse cargo únicamente de ellos mismos, o sea, de Rusia. Y por ejemplo, China dijo, ok, creo que si mantenemos nuestras políticas económicas, digo, no podemos abrazar el sistema capitalista, pues porque tenemos comunismo en el nombre, pues vamos a tener que implementar
un sistema keynesiano. Digo, diario se me olvida, diario se me confunde es que está Hayek y Cañas, no recuerdo. Total, el que es de infraestructura, ¿no? De que el Estado lleve a cabo el gasto y que con el gasto dé empleo a la gente. Pero al mismo tiempo, o sea, fíjense, lo que están haciendo están distrayendo con la mano por aquí, mientras por debajo empiezan a hacer ahí reformas para que haya propiedad privada, de que la gente pueda quedarse con el fruto de su trabajo y básicamente quitando las políticas comunistas, pero bajo un control totalitario. ¿Sí? Entonces, pues es capitalismo de Estado, o básicamente es fascismo, capitalismo, yo qué sé, digo, no soy experto político, pero son ese tipo de cositas bonitas que suceden. ¿Sí? Entonces, pues a favor de China es eso, o sea, se saben adaptar. Y después de que no podían decir que eso de que, es que hay demasiada gente y no podemos producir comida y ahora tienen abundancia de comida cuando adoptan un modelo económico capitalista, pues no se pueden permitir decir que, es que el comunismo no funciona. Sino que nosotros hicimos todo para que esto funcionara. Ajá, sí. Pero bueno, total. Al final lo que va a terminar sucediendo es de que van a quitar las restricciones y luego van a obligar a la gente a tener hijos. O sea, no hay otra. ¿Por qué? Porque es la manera en que mantienen su poder a nivel mundial. Entonces, ni hablar. Hasta aquí este tema. Vamos a lo que sigue. Mucho más contenido y sobre todo sin censura en plataformas alternativas. Todas ellas en la pantalla final del vídeo. Hasta pronto.